estos momentos al doctor Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo. Le agradezco mucho, doctor, que llegue a la cita con la audiencia de Sin Censura. Te mando un abrazo, Santiago. Un abrazo, Vicente, un saludo a ti y a tu auditorio. Mucho gusto estar escuchando y compartiendo esta mañana. Pues porque es importante escuchar la opinión de Santiago Nieto, un hombre que estuvo precisamente armando investigaciones contra Genaro García Luna. Si alguien sabe de Genaro García Luna o uno de los que sabe, eres tú, Santiago, y te quiero preguntar, ¿qué piensas, doctor, de el veredicto de culpable contra Genaro García Luna en Nueva York, algo que reportamos desde allá, desde el lugar de la noticia en Sin Censura? Bueno, yo creo que es un hecho histórico, no solamente para Estados Unidos, sino también para México. Hay que recordar que si bien el veredicto se da por estos 5 cargos, incluyendo conspiración y estupefacientes a Estados Unidos, y se da en una corte norteamericana en el distrito este de Nueva York. También hay que recordar que México colaboró en esta investigación y se entregó información a las autoridades norteamericanas, así como las autoridades norteamericanas nos dieron en su momento información, particularmente a la Unidad de Inteligencia Financiera, respecto a García Luna. Y me creo que es importante señalarlo. Se trata, por supuesto, de un triunfo de la justicia norteamericana, pero también de la mexicana. Y eso es la razón por la cual el presidente López Obrador ha sido tan enfático en este caso. Primero, porque efectivamente se echa por tierra la idea de que los sexenios de Fox y de Calderón habían tenido una idea de combate al narcotráfico. Toda la narrativa de Felipe Calderón para tratar de legitimar el proceso electoral del 2006 siguió la pauta de un ataque hacia los grupos de la delincuencia organizada. Pero fue, a diferencia de Peña Nieto, que buscó tener ese espacio de legitimación con el Bester Gordillo, lo que sucedió con Calderón es que buscó un monstruo y lo que hizo fue generar un monstruo de 1000 cabezas. Porque cada vez que hacían algo contra un grupo delictivo, ahora se sabe que contra el cártel de Sinaloa no, se sucedía otros grupos tomando el poder y generando sobre todo actos de terror a la ciudadanía. Hay que recordar que solamente en Tamaulipas tenemos 13,000 personas desaparecidas, solamente en Coahuila hay 11,000 restos humanos que están pendientes por poder identificarse. Hay que recordar la guerra en Ciudad Juárez durante todos esos años. Entonces, yo creo que sí hay que recordar como una época negra de la historia de México, precisamente el paso por García Luna. Ahora, respecto a los cargos, ya ha sido declarado culpable y esto implicará que para el 27 de junio se tendrá que emitir la sentencia condenatoria. Esa sentencia condenatoria puede ir de 20 años a cadena perpetua, lo que nosotros llamamos prisión vitalicia. Esto en razón de la acumulación de los distintos culpabilidades que le determinó el jurado. Claro que esa sentencia se va a poder impugnar de acuerdo con la normatividad procesal norteamericana, pero realmente es muy difícil, pueden reducir la sentencia, pero veo muy complicado que pueda tener algún otro tipo de beneficio procesal. Entonces, ese es el caso. Y también creo que es importante recordar a tu audiencia que la información que dio en su momento las autoridades mexicanas iba por 2 vías. Ellos estaban investigando narcotráfico y nosotros empezamos a investigar actos de corrupción. He platicado en otras ocasiones contigo de que se llegaron a detectar 2,600 millones de pesos contratados a la empresa Numbac de García Luna, unos 77 millones de dólares directamente a la empresa, y cómo ese dinero iba a Panamá, de Panamá se iba a Numbac Panamá y de Panamá se iba a otros espacios como Curazao, como Tel Aviv, como Barbados, como Letonia y por supuesto a Miami para pagar el esquema de vida de García Luna. Además, como que Calderón no estuviera enterado cuando tenía un cuerpo de seguridad, de inteligencia civil, ¿no? El CISEN,
hoy CNI, cuando tenía pues, además la inteligencia militar, la inteligencia naval a la mano. Y bueno, la inteligencia financiera en realidad durante su sexenio no fue desarrollada como un mecanismo para poder tener información que pudiera servir para casos penales, más bien fue pensada como una UIF de naturaleza administrativa, ni siquiera tenían la facultad de congelar cuentas, por ejemplo, durante la época de Calderón, lo cual significaba que a Calderón no le interesaba desmantelar las estructuras financieras de los grupos delictivos, sino solamente atacar al sicariato en la calle con los efectos que ya es algo ordinario que se dé información. Pues bueno, mi experiencia es que efectivamente sí, nosotros recibimos información de García Luna, también la transmitimos, recibimos información, por ejemplo, de Cabeza de Vaca y de sus familiares, también también entregamos información a las autoridades norteamericanas cuando se nos pidió, pienso en Romero de Champs, inclusive, también hubo un intercambio de información a través de un sistema que se llama el Grupo Egmont. El Grupo Egmont permite, por el principio de reciprocidad, el principio de transparencia, solicitar información de manera formal, pero digamos fuera de juicio, a las UIF del mundo, y en el caso de la UIF mexicana, que puede presentar denuncias, pues presentar denuncias como las dos que presentamos en contra de García Luna, en contra de Cárdenas Palomino, en contra de García Pequeño, entre otros casos. Ahorita pensando en Hidalgo, pues también recibimos información, ahí no de la autoridad norteamericana, sino del sistema financiero, de esa transferencia de 151 millones de dólares que recibió la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que nunca pudieron comprobar, y durante varios años estuvo congelado todo ese recurso. Entonces, tendrá que enfrentar la demanda civil que está en los tribunales de Florida. Esta demanda que planteó el Estado mexicano por conducto de la UIF y que planteó originariamente la devolución de unos 250 millones de dólares. Después mi sucesor ha hablado que se aumentó los datos de investigación hasta 700. Eran 250 lo de Estados Unidos, más 200 millones lo que había facturado con Numbac. Ahí habría que sumar el los gobierno de Mancera, pero al final del día pues, se trata de cantidades muy importantes. Y en ese sentido, pues la defensa planteó un motion to dismiss, una especie de solicitud de desechamiento. El juzgado no les hizo caso, no compró el argumento y ellos tuvieron que apelar, y estamos esperando que para finales de marzo se resuelva por parte de los tribunales de apelación en Florida este tema para que pueda continuar el procedimiento para la extinción con insisto de 250 más 200, 450 millones de dólares, pero bueno, mi sucesor ya habla de 700 millones de dólares. Haya sido, sea la cantidad que sea, creo que debemos ver con absoluta claridad que se trató de recursos que de cualquier forma un servidor público de esas características no podría tener, y que coincide con lo que hemos visto en los actos de corrupción. Coincide con las 32 naves entre yates y ferries que tenía Roberto Borges, que considera gráficas más grande que algún municipio del estado de Chihuahua como César Duarte. Coincide con la introducción de ganado menor de Nueva Zelanda a Nayarit por Roberto Sandoval. Por cierto, su fiscal, Beite, es una de las personas que declaran en contra de García Luna y que tenían pues, a su cargo pues, la operación para que el cártel de Sinaloa pudiera moverse libremente en México y hasta el ingreso a los Estados Unidos. Y sí. Bueno, coincide también de lo que hizo Javier Duarte, los 34 mil millones, coincide en estas 23 empresas fachada que Karime Macías tenía en Veracruz, en el DIF de Veracruz para sacar recursos, o coincide también lo que recientemente vimos en Hidalgo con la estafa siniestra. Fue un mecanismo de operación y creo que pues, es importante que eso lo tengamos muy claro para que no se vuelva a repetir.